Ignacio de Loyola, después de su conversión en Manresa, partió para iniciar estudios universitarios a Alcalá de Henares en 1527, sin más plan de vida que el que desde su conversión llevaba: pedir limosna para sustentarse precariamente y hacer bien al prójimo. Así hizo el camino desde Barcelona hasta Alcalá, que no era ciertamente breve en aquel tiempo y con aquellos medios. La primera persona que pidió limosna y que se la dio de buen grado al entrar en la ciudad ilustrada por Cisneros fue don Martín de Olave. Este señor se sintió impresionadísimo por la presencia de aquel que imploraba su caridad, pero no podía saber entonces que 26 años después entraría en la compañía de Jesús, que aquel mendigo singularísimo estaba destinado a fundar. La estancia de Ignacio en Alcalá, que parece sórdida y estéril, está sembrada, sin embargo, de presagios como el que acabamos de referir y que hoy nos hacen ver en todo la mano de la providencia. Sabiendo, como sabemos hoy, que Ignacio había de fundar la Compañía de Jesús, no es para estremecerse de emoción histórica al saber que los compañeros y amigos que tenía en Alcalá se llamaban Laínez, Salmerón, Bobadilla y Jerónimo Nadal. Cuando ahora pronunciamos esos nombres con profunda admiración y respeto, después del de Ignacio, y sabemos que fueron esclarecidos miembros de la orden que él iba a fundar, ¿no es impresionante pensar en su encuentro en las aulas complutenses, en su simpatía mutua, en sus conversaciones, ignorantes todos de su espléndido destino común? Esto es lo que verdaderamente tiene importancia del paso de Ignacio por Alcalá. El resto parece más bien penoso, triste y gris. En lo referente a los estudios, el adelanto fue muy poco. Ignacio tenía 35 años. Era un hombre hecho y derecho, tenía mala salud. No abandonaba su vida mísera y su trabajo por el prójimo. No abordó el plan de estudios en forma metódica, sino abarcando muchas materias. Súmese todo eso y se comprenderá que no podía adelantar apenas su labor. Por otra parte, tenemos que hacernos cargo ahora de un fenómeno de recelo con el que Ignacio se tuvo que encontrar frecuentemente, y que, si nunca le hizo retroceder en sus empresas, le proporcionó grandes sinsabores. Ignacio enseñaba las verdades de la religión. Ignacio llevaba una vida de mendigo penitente. Ignacio, cumpliendo la misión que se había impuesto, realizaba obras de extraordinario celo en servicio del prójimo. Ahora bien, nosotros sabemos quién era Ignacio. Pero, ¿quién era Ignacio en la apariencia para quienes le veían entonces y no recibían para comprenderlo un auxilio especial de lo alto? Pues un extraño sujeto que enseñaba sin tener grados ni títulos, que hacía vida de santidad al parecer y que no vacilaba en dar valientes y serenos consejos a quienes le insultaban, sin parar en temores humanos de ninguna especie. Ya en Barcelona, empeñado en una de estas obras por el bien ajeno, hubo de sufrir un bárbaro atentado en el que le dejaron por muerto en el suelo, y hubo de pasar en la cama cerca de 2 meses. En Alcalá no tardó en ser metido en la cárcel. El motivo casi es lo de menos, porque visto los antecedentes generales, las cosas tenían que parar ahí o en algo peor. No se olvide que las personas que antes de Ignacio emprendían el camino de la perfección, buscaban esta para sí mismos legítimamente y como aspiración suprema, mientras que Ignacio se impuso a sí propio y lo dejó luego ordenado a sus hijos, que habían de mirar por la perfección y salvación del alma ajena. Era pues Ignacio un extraño personaje y sus métodos e ideas nuevos. El recelo no nos puede sorprender. El suceso que le llevó a la cárcel de Alcalá fue el de 2 devotas alocadas, madre e hija, a las que se les puso en el entrecejo realizar una visita a la Santa Faz de Jaén. Noble propósito de suyo y disparatada empresa en aquel momento para 2 mujeres solas que tenían que atravesar Castilla y cruzar los pasos de Sierra Morena. Consultaron el propósito con Ignacio y éste, con muy buen sentido, les dijo que le parecía muy mal, y enérgicamente las disuadió de lo que intentaban.
Pero como el afán retoñóse en ellas, se partieron sin más explicaciones y al saberse en Alcalá, el desaforado intento se le achacó a aquel Ignacio al que ellas habían consultado y que sin duda las embarcó en la aventura. Sabía Dios con qué fines. Bastó esto para que Ignacio fuese a parar a la cárcel. La cárcel entonces era un sitio inconcebible, sucio hasta lo que no se puede imaginar, húmedo, torvo y asqueroso. Ignacio, en cuanto estuvo en aquel ambiente denso y sombrío, comenzó a ofrecer a Dios sus padecimientos, y se encontró contento y alegre de padecer persecución por un motivo que ignoraba, pues ni siquiera tenía noticia de la falsa presunción por la que se le había encerrado. Por fin, al cabo de mes y medio, le interrogó el juez, y convencido de su inocencia, lo puso en la calle, pero le prohibió que en el término de 4 años, plazo que suponía preciso para su formación y graduación, predicase ni explicase las verdades evangélicas. En realidad querían atar de pies y manos a aquel extraño apóstol. Y esto era lo que el apóstol no quería. Por eso abandonó Alcalá y pasó a continuar sus estudios en la otra gran universidad española, Salamanca,